Let's party. ¿Qué tal, queridos amigos? Y llegó la era de la inteligencia de Apple, el Apple Intelligence, y lo vamos a analizar completo. Sin embargo, este es el primer episodio, quédense tranquilos en la manzana mordida. Nos caracterizamos por hacer miradas críticas y lo vamos a analizar en profundidad. Pero te quiero dar el primer panorama de esta nueva era que acaba de llegar al universo de Apple, comenzando por un aspecto totalmente renovado de la interacción de Siri. Originalmente era el circulito, ahora lo que hace cuando vos lo invocás es tomar toda la pantalla, hacerte ese efecto de ola y un delicado marco de luz que lo que hace es girar por todo el reborde para que quede claro que lo que está analizando es el contexto, porque es súper importante, es uno de los 4 pilares de esta nueva etapa, el contexto analizado. Pero vamos a seguir completa la idea global de lo que es el Apple Intelligence en todas las áreas que interviene. Comenzando con algunas noticias buenas y otras malas, pero claro, depende de la buena la parte mala. O sea, mira, te explico. Si todo o la mayoría de las funciones suceden on-device, necesitas que la unidad tenga la capacidad de procesamiento neuronal para generar imágenes, para comprender modelos de texto, para poder analizar y darte respuestas dinámicas. Por un lado, evidentemente, todo eso va a suceder dependiendo de las capacidades de procesamiento. Por lo tanto, lo primero negativo, todo esto que te voy a contar solo funciona en inglés, súper negativo. Y dicen que bueno, lo van a ir lanzando durante el año, pero además de todo eso, lo más negativo es que aparentemente otros idiomas, o sea, no sabemos si dentro de esos otros idiomas está el español, pero otros idiomas van a estar a lo largo del 2025. Por lo tanto, muchas de estas experiencias, si tu iPhone está exclusivamente en español, no las vas a disfrutar. Sin embargo, a ver, está buenísimo saberlas porque van a llegar, evidentemente. Y lo segundo, si sucede on-device, ¿qué significa? Que bueno, necesitas que tu unidad tenga, por ejemplo, un procesador A17 Pro como mínimo, es decir, un iPhone 15 Pro o 15 Pro Max, y un procesador de la serie M si es un iPad o un MacBook. ¿Se entiende? Entonces, te digo, es bastante amplio en materia de MacBooks y de iPads, sin embargo es bastante sesgado en materia de iPhone. Es evidente, esto lo ponen como una barrera, probablemente de 2 combinaciones, pero en materia de privacidad, también analizando, hay algunas funciones específicas que no se van a poder procesar en la unidad. ¿Entendés? Que claro, no tiene la capacidad de procesamiento. Entonces, ¿qué hace Apple cuando tiene que mandarlas a la nube? Porque lo que ellos te dicen es que cómo va a haber problemas de privacidad si todo sucede en la unidad. No está vinculado con ningún servidor y no se almacena información por fuera. Pero la situación de todo lo que no se pueda procesar sí se enviará a la nube de Apple. Entonces, lo primero que hacen es decirte esto. Se va a procesar en servidores específicamente diseñados que se llaman Private Cloud Compute. ¿Entendés? Pero claro, igual enviarías la información. Entonces lo que te dicen es no, mira, en la unidad se va a procesar la información y se va a analizar si la pueden realizar, es decir, atender ese requerimiento localmente. Si no pueden, sí lo envían al servidor, pero lo envían preprocesado. En vez de enviar la información, envían el pedido de procesamiento de esa información, ¿entendés? Es una diferencia fundamental y toda esa etapa de procesamiento en la nube se hace exclusivamente en RAM sin almacenamiento de información. Es decir que incluso ellos, para quedarse tranquilo, te dicen, mira, no te hagas problema, todos estos procesos pueden auditarse. Abrimos toda una nueva etapa de auditorías que, además de que declaramos que no almacenamos la información, lo queremos proponer como un nuevo estándar global para lo que es el procesamiento computacional en nube de la inteligencia artificial en estos modelos. Por lo tanto, ellos dicen que la parte local se procesa siguiendo las políticas de encriptación y de privacidad, y la parte remota se hace con la mínima información enviada. Por lo tanto, en materia de privacidad está bastante bien encarado. Entonces pasemos a las funciones que ganarías. Por un lado, evidentemente hablemos de estos modelos conversacionales o estos grandes modelos de lenguaje. Te brinda un asistente de escritura. Cualquier lugar donde hay un texto que vos highlighteás o que vas a poner un input de texto, podés invocar a este rewrite que te permite primero definir el estilo, recordá todo en inglés, es decir, formal, si vos lo querés hacer un poquito más amigable o si vos lo querés hacer súper conciso.
Dentro de eso incluso te puede brindar distintas alternativas de ese mismo texto. Lo puedes ir ajustando con prompts igual que todos y está muy bien. Si esto funciona a nivel texto, es transversal a todas las aplicaciones. Ahora tenés este asistente a nivel sistema operativo que puede funcionar con todas las aplicaciones propias o de terceras partes. Este asistente también, si vos marcás, le decís haceme este texto en modo poema. O sea, está bueno, tiene esas ideas que quedan bastante bien y que te lo permite generar en el contexto de lo que lo estás necesitando. Por lo tanto, si te analiza el texto, te puede generar y brindar respuestas asociadas, estos Smart Replies, en los cuales podés, en un contexto de un mail, responder directamente. O sea, está bastante bien. Incluso algo bastante útil que tiene es la posibilidad de que si vos pintás un texto y le decís, ¿sabes qué? Créamelo en formato de tabla o en formato de lista. Haceme un resumen, tomá los destacados. Y esto está muy bueno porque, por ejemplo, en la app de notas, si vos tenés una transcripción de un audio, podés tomar el sonido y lo convierte a texto. Pensá para una clase, una conferencia. Este tipo de análisis de textos y de comprensión funciona hasta en llamadas o en videoconferencias. Cuando vos estás en una llamada, solicitas que se grabe para hacer la transcripción y cada uno de los que están en la llamada le va a salir una nota diciéndole que la tienen que aceptar. ¿Te das cuenta? Transversal a todas las aplicaciones. Entonces, si ellos la aceptan, te hace un resumen de esa llamada telefónica o de esa videoconferencia o de lo que vos quieras. Por lo tanto, los textos van a estar embebidos en cada una de las funciones de toda la plataforma. En la app de Mails también te permite hacer como un pequeño resumen. En vez de mostrarte el primer renglón de lo que te mandaron como mensaje, te hace un resumen. Entonces, de esa manera te va a permitir en algunos contextos priorizar qué alertas o qué notificaciones suceden antes, analizando qué es lo que dice en la alerta. Por ejemplo, urgente, tenés que hacer algo en los próximos 5 minutos, te lo pone más adelante porque hay otras que no tienen ese nivel de urgencia. Entonces, esos Smart Replies o ese contexto global te va a permitir una interacción mucho más dinámica. Y también gracias a eso te permite sugerir nuevos modos de concentración para que vos puedas evitar esas interrupciones que te pueden molestar. Así que en materia de texto más o menos te tiré toda la línea. Vamos a hablar de contenidos generativos, que hay un montón en materia de imágenes y bastante buenas. Entonces, lo primero, en lo que estás haciendo podés pedir por un prompt que te genere emojis. Está bastante bueno, esos emojis van a responder, entonces podría ser un lagartito haciendo skate o una ardillita DJ porque tenés una en tu casa, y esa función se llama Genmoji, que está bastante buena. Pero si estás en una conversación y hablando con una persona y es justo el cumpleaños, escucha esto, está buenísimo, te puede generar una imagen en base a la foto de perfil o al avatar que tiene y el prompt que le pusiste, la foto de cumpleaños, o si le decís a tu mamá que es una superheroína, entonces va a hacerla en formato de superhéroe. ¿Entendés? Lo que busca es que sea acotado y entendiendo el contexto de lo que vos le pedís. Entonces vos le escribís algo y va a comprender a lo que te referís para crearte esa imagen. Otra de las funciones que me voló la cabeza, y el nombre es perfecto, se llama Image Playground. Es como un patio de juegos. ¿Cómo es? Vos tirás un contexto de lo que vos quieras. Por ejemplo, una persona. Entonces, o una cena a la noche, ¿sí? Entonces te va a tirar la primera imagen y un montón de imágenes que orbitan alrededor. ¿Entendés la idea? Esas imágenes al orbitar te van a permitir que vos las toques y van ajustándose, pero además podés elegir el perfil. Si vos querés que tenga un perfil estético de animación tipo Pixar, ¿viste? Así ese estilo cartoon 3D, o si vos querés un estilo de ilustración, o si querés que sea boceto. Una vez que vas haciendo eso vas ajustando el prompt y si no te gustó podés volver a imágenes anteriores. Está tan bueno que lo puedes usar en cualquier lugar donde hay imágenes. ¿Te das cuenta? Entonces, si vos lo necesitas y como es transversal a todo, ¿sabes qué? Lo metes en una presentación, ya sea en PowerPoint o en Keynote. ¿Te das cuenta? Porque está a nivel sistema operativo, tanto iOS, iPadOS como macOS. Y eso te va a permitir que vos lo puedas poner en presentaciones, textos, documentos, archivos, notas, lo que vos quieras. Pero además lo hicieron tan copado que Image Playground se comporta también como si fuera una aplicación independiente. Entonces vos podés jugar o crear contenidos generativos en tu unidad. Esto funciona local, quiere decir que vos lo estás generando ahí. No tenés problemas de copyright, no tenés problemas de conectividad. Me parece una idea muy buena de cómo aplicarlo inmediatamente. Pero esto además va un escalón más allá.
Porque hay una función que está muy buena, que es la de retoque fotográfico. Viste que la app de fotos en iOS 18 cambió completamente. Entonces ahora tenés una especie de cleanup, es un sistema de limpieza por el cual vos puedes eliminar gente. Sí, ya sé. Igual que en el Pixel, igual que en Samsung. Sin embargo, después vamos a ver cómo queda, porque en ninguno de los dos me gusta, ni en el Pixel ni en el Samsung. Todavía no probé el de Apple, vamos a ver si les queda un poquito mejor, pero te permite borrar el fondo. Entonces, de una manera de imágenes, está bastante bueno cómo podés ir interactuando. Y también en la aplicación de notas, ¿viste? Vos estás dibujando en la aplicación de notas, esto está bastante bien. Y, por ejemplo, la imagen que vos tenías no estaba buena. Entonces puedes usar una varita mágica de imágenes. Esa varita te permite que te cambie esa misma imagen con el mismo concepto de Playground. Te orbitan alrededor todas las alternativas y lo vas ajustando. O si no hay nada, simplemente le haces un círculo con esa varita mágica donde querés que ocupe toda la imagen para que la genere exacta. Analiza el contexto y te crea la imagen. Pero ahora vamos a empezar a mezclar funciones. Ya te conté los contenidos generativos de las imágenes y te expliqué los grandes modelos de lenguaje aplicados a los textos. Y ahora vamos a fusionarlo en acciones. En dos áreas, las acciones y las orquestaciones. Las acciones te van a permitir que vos le pidas, mira, tráeme todos los archivos que hablé con Joss la semana pasada, así los puedo analizar, y va a buscar en ese contexto. O por ejemplo, mira qué bueno, porque a ver, todo esto se basa en un análisis semántico de todos los contenidos, que va a quedar almacenado en tu unidad y va a quedar encriptado, no se comparte, es privado, tan privado como los documentos que almacena, ¿te das cuenta? O sea, es privado y está bueno porque vos tenés un documento con fotos y un documento descriptivo con las fotos, que técnicamente es lo mismo, lo que pasa que en uno está la foto y en la otra está la descripción. Entonces, al combinar el modelo semántico de análisis con el modelo de comprensión con el contenido, vos podés decir, tráeme todas las fotos de 3 personas, las que estoy con la tía, con una amiga y conmigo mismo. Entonces te las va a traer. En ese mismo punto vos podrías tener acciones mucho más completas que se combinan de múltiples cosas. Pero en la misma línea de las acciones, vos podés, supongamos, mira, esto es grave, te llega un mail y hay un evento, pero ese evento podría superponerse con una situación de un concierto que va a ser tu hija. Entonces, como analiza semánticamente toda la globalidad de las acciones y sabe que vos tenés una reunión con tu hija, entonces escucha esto, antes de responder ese mail con el horario, si nos podemos juntar, va a analizar, escucha, todo a la vez, va a analizar dónde es la reunión, dónde estás, a dónde tenés que ir al concierto, cuál es el tránsito, cuánto tiempo te va a llevar para poderte sugerir a qué hora podés hacer la reunión para llegar con tiempo a la segunda cita. ¿Entendés? Si funciona, estaría buenísimo. Vamos a ver si funciona. Acá en Argentina, por más que vos lo preveas, creo que no va a funcionar. Pero bueno, eventualmente lo verás en tu país o lo probarás con el tiempo. Eso te demuestra que el análisis semántico de múltiples informaciones está muy bueno y toma acciones en las unidades. ¿Ves? Así más o menos funcionan las acciones. Pero antes de contarte el concepto global de orquestaciones, te quiero decir que el nuevo Siri, al cambiar su aspecto, mira, de movida cambió el logo, cambió el icono, que ahora es este icono bonito, y en vez de mostrar el circulito clásico, ahora te toma toda la pantalla para que quede claro que está globalmente analizando el contexto. De esa manera puedes hacer acciones muy buenas. Entonces ahora te vuelvo a explicar. Vamos a Siri y le decimos, busca a Maya haciendo skate con una remera pintada. ¿Entendés? Es una secuencia de pedidos, entonces te va a filtrar completa la biblioteca. O le puedo preguntar si puede encontrar todas las fotos de Katy con la cara llena de stickers. ¿Te das cuenta? Es muy bueno. Es más, le puedo pedir una parte específica de un video en donde la acción está siendo narrada descriptivamente. Esto va a ahorrarnos mucho tiempo, va a optimizar los trabajos. Es más, puede crear videos con música. Entonces le digo, ¿te acordás cuando fuimos a pescar con mi hijo? Entonces, créame un video con eso. Y lo va a indexar, lo va a separar en capítulos, le va a poner textos orientativos y va a elegir de Apple Music la música más adecuada. Así que si funciona, está muy bueno. Así es como trabajan las orquestaciones, ¿te das cuenta? Incluso podés ir un escalón más. Entonces le decís, busca la foto de Stacy que está con un impermeable rosa y un paraguas en Nueva York. Ok, encontró todas estas, elijo una y le digo, hace que los colores resalten. ¡Pum! Ya está. Ok,
voy siguiendo las acciones, ¿entendés? Es un trabajo colaborativo con Siri, es decir, yo le pido y Siri va haciendo. Tal vez me gustaría que sea un poquito más conversadora, en este caso se queda mudita y te va haciendo las acciones, pero no importa, vos le pedís eso y después le podés decir, ¿sabes qué? Esta foto, copiala en este blog de notas donde tengo la biografía de compartir la vida con Stacy. O sea, cualquier cosa que se te ocurra la puedes hacer, entonces la copia, la saca de un contexto y la pega en otro. Está muy bueno cómo funciona. Es más, si estás en un lugar donde no podés hablar por un montón de motivos, qué sé yo, en una sala de espera, en un velorio, no sé, en cualquier lugar que no podés estar hablando, entonces, mira, escucha, si vos no querés hacer ruido, lo que podés hacer es tocar 2 veces en la parte de abajo y aparece un tecladito. Entonces vos le pedís a Siri lo que necesitas, que responda un mensaje o que haga algo, y Siri te contesta también en texto. Entonces puedes ir y venir de la parte conversacional con audio o directamente de texto. Si le haces varias preguntas de cómo se usa algo, gracias Siri, ahora también hace tutoriales. No sé de qué vamos a hacer videos acá en La Manzana Mordida, tranquilo, ya se nos van a ocurrir o vamos a mostrar qué tal son los videos tutoriales que hace Siri, porque hay que ver, ¿viste? Vamos a ver, ahora creemos que Siri se ha vuelto inteligente, ya lo vamos a comprobar, quédense tranquilos, acá en La Manzana Mordida definitivamente. Sin embargo, lo que sí es inteligente es que Siri comprende de lo que estás hablando, porque por ese mismo motivo, ahora cuando le invocas te hace ese marco alrededor de la app. Mira, si estoy en una conversación y hay una dirección y hay un contacto y yo le digo a Siri, oh, mira qué bueno, pegale esta dirección a este contacto, automáticamente va a abrir el vCard de ese usuario y le va a pegar los datos relacionados a la dirección que vio en la conversación. Todo esto, como te decía, manteniendo la privacidad. A tal punto que te va a permitir crear atajos, automatizaciones, todo directamente. Es más, AppIntents es una nueva API que han creado para que los desarrolladores puedan trabajar en este concepto y que vos puedas de manera interactiva crear estas secuencias de trabajo. Un ejemplo podría ser que vos en la aplicación de Moment, que es una aplicación de terceras partes, le pedís haceme una foto de larga exposición. Entonces Siri va a tener el poder de controlar esa aplicación ante tu pedido. Eso, te digo, va a ser un golazo. Entendé que la clave es ese análisis semántico que va a hacer en tus unidades. Probablemente lleve un tiempo la indexación, ya vamos a ver cómo se comporta. Estos grandes modelos, recordá que van a ir saliendo de manera escalonada y en un principio exclusivamente en inglés. Pero cuando esté será buenísimo. Piensa esto, vos le podés hacer una pregunta sobre un tema que hablaste con una persona, pero vos no te acordás si fue un mail, un texto, un archivo compartido, una conversación. Entonces lo que va a hacer es buscar todas las posibles interacciones con esa persona. ¿Te das cuenta? Es súper potente. A tal punto que, por ejemplo, si vos tenés una foto de tu licencia de conducir localmente en tu iPhone y resulta que tenés que completar un formulario, Siri podría inteligentemente darse cuenta y completarlo en base a esos datos analizando el contenido de la foto. Pero, ¿sabes qué? El concepto de Apple Intelligence finalmente era real. Todo esto lo hace con motores propios de Apple o de empresas que compraron o de desarrollos propios. Recordá que estaba basado en Ajax y es evidentemente un grandes modelos, esto que se llamaba MM1, que es el Multimodal One. Eso es claro, pero esto es mucho más grande, porque estas políticas de privacidad y toda la lógica incluso se pueden utilizar con motores de grandes modelos de terceras partes. Y ya presentaron el anuncio que nosotros adelantamos con OpenAI, es decir, que podrías tener integrado ChatGPT y la versión 4. En este punto te voy a hacer 2 destacados. El primero, todo lo que te dije antes es gratis, no se paga. No tiene ningún pago extra y la posibilidad de utilizar el modelo de ChatGPT integrado a nivel sistema operativo también es gratis incluso para la versión 4. ¿Entendés la diferencia? No es una app, está integrado. Entonces Siri te puede decir, creo que esto lo podría responder mejor ChatGPT. ¿Querés usar otra inteligencia? Y vos aceptás o rechazás. Incluso, suponete que sacás una foto a la terraza de tu casa. Decís qué plantas o qué tipo de decoración le queda bueno. Entonces Siri, que no tiene capacidades de opinión de decoración, te dice, ¿sabes qué? Esta es clara que la puede contestar mejor ChatGPT. ¿Me autorizás a que le comparta esta foto a ChatGPT? Entonces, en ese punto en particular, vos tenés que dar la autorización en cada dato que se va a compartir. Para cualquier otro tipo de interacción, vas a tener que
o por un lado autorizar que se suba a ese servidor, o simplemente el servicio va a tener que adaptar sus políticas a las políticas de privacidad que te conté hace unos minutos. ¿Te acordás? Entonces no se van a poder almacenar datos, no se va a poder almacenar. He escuchado que hay mucha controversia con respecto al uso de motores de terceras partes, pero en cualquier caso es la libertad de poder optar. Si vos consideras que utilizar ChatGPT a nivel sistema operativo es una mala idea, cuando te lo sugiera decirle no, y no te lo va a volver a sugerir, ¿se entiende? O sea, es una decisión personal, que vos confías en esa empresa o generás un vínculo de confianza, y si no, simplemente rechazalo. Pero en esencia, este era el primer video de análisis de Apple Intelligence. Vamos a hacer muchos, vamos a analizar todo lo que no se dijo en próximos episodios, así que espero que te haya gustado, y si fue así, regalarnos un like, considerá suscribirte y ser miembro de la comunidad La Manzana Mordida Plus. Tenemos los mejores regalos para vos, no te lo podés perder. Además, escúchame, tenemos un podcast exclusivo, todas las semanas analizando a fondo de casi 2 horas. Tenemos cursos, tenemos los mejores contenidos en Telegram para que nos hagas todas las preguntas y que puedas evacuar todas tus dudas y toda la información. Así que si te interesa, en la caja de descripción podés convertirte en un VIP de La Manzana Mordida y ganar premios como este. Así que solo me queda despedirme. Como ya saben, mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios. Chau chau.